Soy Bernat Anducas, soy el gerente de SAF España desde enero de 2020, que recogí el testigo de Jordi Llecha, estuvo en la empresa durante 10 años. Y SAF España es el distribuidor en el mercado nacional de todo lo que sería el producto SAF. SAF es el líder europeo a nivel de ejes y suspensiones, y lo que sería la distribución en España pues lleva ya más de 30 años. De hecho, hicimos 30 años el 30 cumpleaños el año pasado. Y nada, nosotros nos encargamos de la distribución de no solo lo que sería el primer equipo, sino también todo lo que sería el recambio, pues a nivel de discos, toda la rodadura debajo del semi-trailer. Así como dices, yo empecé justo antes de la pandemia, o sea que después de la pandemia vino problemas de abastecimiento, de logística, después las subidas de precios, o sea, ah, de los 3 años que llevo no ha habido uno de tranquilo, o sea, básicamente ya es mi rutina, ya son casi las crisis, ¿no? A ver, nosotros este año vemos que, bueno, la previsión es que haya, sobre todo a nivel de primer equipo, que es donde se pueden hacer más previsiones, que haya una reducción de las matriculaciones de entre un 5 y un 10%. Es muy relativo porque al final depende mucho de quien está sufriendo más son los vehículos especializados, los volquetes, cisternas, etcétera. Pero después los más generalistas, y más en España como los frigos y las lonas, pues parece que tampoco les está afectando demasiado, ¿no? Entonces, la perspectiva sí que es que a nivel de matriculaciones haya cierta reducción este año. De hecho, venimos de unos años muy, muy altos, o sea, no sería tanto una reducción alarmante, sino volver a números más o menos normales. Y eso al final lo que lleva es, si hay menos, la transición directa es menos matriculaciones, se tiene que traducir en más recambio. Entonces, sí que vemos que este año, a no ser que haya muchos problemas económicos, que después también podemos hablar, mientras haya más o menos movimiento, el recambio tendría que aumentar precisamente por eso, por la propia reducción de las matriculaciones, ¿vale? A nivel del el año pasado, como la gran mayoría de todo el mercado, las facturaciones fueron de récord, básicamente, pero un poco falseadas por los incrementos de precio, ¿no? Es decir, aquí sí que hubo mucho efecto del propio incremento de precio, porque después, si miras las rentabilidades, fueron muy bajas en todos los sectores, ¿no? Nosotros sí que a nivel de SAF España sí que podemos decir que lo que sería el primer equipo sí que fue propiamente récord histórico, no solo de facturación, sino también de volumen de ejes vendidos, es decir, que evidentemente hubo el efecto del aumento de precios, pero el mercado también nos tendía a eso. No nos pasó lo mismo con recambios, que sí que fue récord a nivel de facturación, pero mirando pieza por pieza y analizando los costes, vimos que realmente era puramente por el aumento de las tarifas, ¿vale? Es decir, que, bueno, tenemos que cogerlo con pinzas porque realmente las rentabilidades fueron bastante más bajas de lo que deberían, ¿de acuerdo? Y de cara a este año, pues lo que vemos es a nivel de primer equipo, pues lo que hemos comentado, una cierta reducción, y a nivel de aftermarket, pues sí que un incremento propio del mercado, y aparte de nosotros, nuestra voluntad es también ir cogiendo un poco más de tasa de mercado, ¿no? Entonces sí que esperamos un año
o la proyección es tener un año más fuerte que el año pasado, y en este caso sí que no solamente por el aumento de los precios, que ya se está corrigiendo, sino también por el efecto de bueno, ciertas acciones que hemos tomado en la calle. Y cosas a tener en cuenta que creemos que hay que tener en cuenta este año, o al menos desde SAP España las tenemos muy en cuenta, ¿no? Hay cierta, puede haber cierta, o esperamos que pueda haber cierta dificultad a nivel de financiación, puede aumentar un poco los problemas de morosidad con ciertos clientes. Evidentemente la inflación que no baja, es decir, sí que es verdad que ya no sube lo que subía, pero no está bajando. Al final estos son los inputs más importantes que estamos teniendo en cuenta y que estamos monitorizando básicamente para no pillarnos los dedos. Cosa que nos gusta, o un mensaje que creemos que desde hace cierto tiempo estamos intentando lanzar a nuestra red de distribución, es que estamos viendo que cada vez los proveedores tienen menos miedo en meterse directamente a la distribución, ¿vale? Es decir, estamos viendo que cada vez, pues eso, hay más fabricantes, hay más proveedores que les cuesta poco, por digitalización, por recursos, por lo que sea, les cuesta menos meterse en la propia distribución, que era un mercado que hasta ahora no tocaban, cada uno tenía su parcela, ¿no? Y nosotros seguimos apostando por nuestra red de distribución. Creemos que nuestra red de distribución es la que nos permite esta capilarización para llegar al gran flotista, pero también al pequeño transportista. Y es nuestra herramienta y nuestra propuesta es esta, seguir apostando por nuestra red de distribución. Evidentemente, nosotros también les vamos explicando, ¿no? Bueno, que no que viene el lobo, que viene el lobo, pero bueno, que cada vez los grandes cada vez tienen más poder para coger más parte del pastel, y o nos ayudamos y tenemos relaciones entre socios, o al final quien vendrá será directamente el proveedor a vender a la calle. Entonces, nosotros apostamos mucho por eso, por la relación con el distribuidor, la proximidad, y evidentemente a la larga pues se valorará eso, la lealtad, la relación y todo eso. La integración de Haldex es el topic de este año, es el gran reto de este año que tenemos todas las subsidiarias de Europa, básicamente. Sí que es verdad que hay un cierto orden, hay ciertas subsidiarias que tienen no más facilidad, pero la integración es un poco más natural, en la cual SAP España es una de ellas. SAP España será, si no la primera no, porque ya ha estado integrada en República Checa, pero segunda o tercera integración en Europa. O sea, seremos de los primeros en hacer la integración completa. Y sí, es un reto interesante. Al final nosotros ahora lo que no solamente por el tema de tener más catálogos, sino porque las sinergias entre las dos empresas creo que pueden ser muy buenas, ¿no? Al final, el objetivo que deseamos todos y que debemos atender es pues que uno más uno tiene que ser más grande que dos, ¿no? Y aquí es donde tenemos que trabajar las dos empresas juntas. De hecho, ya estamos cooperando en ciertos proyectos y en muchas operaciones ya estamos cooperando los dos. De hecho, bueno, a nivel operativo muy pronto ya empezaremos a trabajar juntos, aunque hay que decirlo, ¿no? Hay temas legales y temas fiscales que hay que solucionar, y entonces mantendremos las dos empresas a nivel a nivel legal por separado seguramente hasta final de año,
pero a nivel operativo, desde mucho antes ya empezaremos a trabajar conjuntamente, nosotros aprendiendo de ellos aprendiendo de nosotros. Seguramente antes de finalizar el año ya podremos tener ciertas sinergias, como por ejemplo llevar parte del stock de Haldex a nuestro almacén, cosa que creo que beneficiará mucho por el tema de la rapidez y la proximidad con el proveedor. Y básicamente esto, al final es nosotros creemos que los dos juntos podemos avanzar más fuertes, hacer el, el proveedor total de todos los componentes que engloban el semirremolque y aprender de los dos. Es una oportunidad para mostrar también a aquel que es capaz de innovar, de adaptarse al mercado y a las situaciones, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, a nivel de SAF, que nos preguntabas, ¿no? SAF ya hace unos cuantos años, de hecho ya lo tiene en el mercado el eje eléctrico, ya no está en fase de prueba, sino que está ya en producción. Entonces, SAF también es un fabricante que ha visto la problemática y ha visto que tiene que moverse también en este sentido, porque todo tenderá a este sentido. Y oponerse a eso al final es ir a contracorriente y no se puede ir, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a las nuevas normativas, a las nuevas necesidades y al final, si tiende a eso, pues tenemos que adaptarnos a eso. SAF lo ha hecho con el vehículo, con el eje eléctrico, con una unión, no es una unión, pero sí una colaboración con Carrier y con AdBolt, para electrificar ciertas funcionalidades del transporte. Sí que es verdad que el transporte es una de las fases más difíciles de electrificar, porque puramente eléctrico hoy por hoy, y creo que no será nunca rentable, pero al menos como una fase inicial para después encontrar nuevas maneras, yo creo que sí que es interesante. A lo que hace solo el semirremolque, al final lo que puede hacer es pues, ir incorporando elementos que ayuden a esa electrificación, ya sea mediante el eje, ya sea mediante placas, mediante lo que sea, que ayude a esta electrificación, ¿vale? Y a nivel de nuestros colaboradores, los recambistas, bueno, pues al final yo creo que es formarse en este tipo de productos, en las nuevas soluciones que van apareciendo y al final el que sea más rápido de formarse y ver el filón, pues también será el primero, ¿no? Y también tendrá un poco una ventaja respecto al resto de competidores. Yo creo que sí que es verdad que el sector, aunque es muy tecnológico, el sector del transporte muchas veces de puertas afuera parece muy arcaico. Y creo que tenemos que realmente potenciar lo tecnológico, porque al final yo creo que eso también va a atraer a más gente y va a hacer que se deje de ver el transporte puramente como, bueno, pues el camionero de antes que no había tecnología de por medio, sino que ahora es muy distinto. Hay mucha tecnología detrás, hay los EBS, hay los GPS, hay los controles de flotas. Entonces, darle importancia a eso, a la tecnología que realmente tiene el sector.